Roblox se ha vuelto uno de los peores videojuegos de la historia por ser muy asqueroso y muy perturbador. En internet y hasta en la vida se nos ha vendido la idea de que el progreso tecnológico es una línea recta hacia cosas que siempre hemos anhelado, como la libertad o hasta el vivir más, especialmente hiperconectado en un espacio donde la creatividad humana no tiene límites y donde supuestamente nuestros hijos están seguros bajo el ala de algoritmos de última generación. Pero si algo nos ha enseñado la historia reciente es que donde haya una especie de zona gris en cosas como la regulación y una masa de usuarios vulnerables, siempre habrá gente enferma, gente que quiera meterse con niños, estafadores, agitadores sociales o simplemente gente muy dañada de la cabeza, esperando con la paciencia de un cazador furtivo, como es el caso de hoy, Roblox. Pero para poder darles un poco de contexto de cómo nace este video, es necesario saber que el 8 de julio de 2024, Bloomberg publicó un reportaje titulado El problema pedo de Roblox. Un artículo donde se demostraba la existencia de un sistema podrido dentro del sitio, sistema que ha permitido que el grooming y la explotación infantil no solo existan, sino que prosperen en una plataforma valorada en miles de millones de dólares en las bolsas de valores de todo el mundo. Siguiendo con el artículo, la cifra que arroja la investigación es para que a cualquier persona con un mínimo de decencia se le revuelva el estómago. Desde 2018, la policía de Estados Unidos ha arrestado por lo menos a 2 docenas de individuos vinculados a redes de abuso que utilizaban Roblox como su oficina central de operaciones. Y es que para que comprendan la magnitud del tema, estamos hablando de secuestros reales y de abusos físicos que saltaron del chat a la vida real, porque la plataforma fue incapaz o peor aún, no tuvo la voluntad de detenerlos a sabiendas de lo que ocurría en su plataforma. Lo peor del caso es que Roblox se ha vendido como el patio de juegos del futuro, pero la realidad es que funciona más como una nación sin ley donde el policía de turno está demasiado ocupado contando bolsas de miles de millones como para patrullar donde están jugando los niños. Pero para entender cómo llegamos al punto donde un videojuego de cubitos se convierte en el mercado negro de la infancia de miles de menores que están creciendo en esta generación de internet, no podemos quedarnos solo en el presente, porque no es que Roblox se haya corrompido de repente, es que su propia estructura y hasta su ADN fundacional fue diseñado para ser tierra de nadie. Así que bienvenidos a Roblox, el terror del internet actual. Hoy les he traído otro elemento para distraerlos del tema del video. En el anterior funcionó el micrófono, así que hoy les traje un Charmander. Roblox nació en la mente de David Baszucki y Eric Castle, dos ingenieros que venían de un mundo muy distinto al gaming infantil. Venían del mundo de la simulación física. Todo esto bajo el nombre de Dynablocks entre el año 2003 y 2004. Porque por más irónico que parezca, Roblox es mucho más antiguo y mayor, podemos decir, que muchas de las personas que lo usan actualmente. En ese entonces, la premisa del juego era bastante romántica. Una herramienta de física para que los niños aprendan sobre gravedad y construcciones, algo parecido a cierta empresa pero en digital, solo que en el caso de Roblox desde el día 1 cometió un error garrafal por pecar de confiados. La arquitectura de la plataforma se basó en el contenido generado por el usuario sin filtros humanos. En 2005 el nombre cambia a Roblox, una mezcla entre robots y blocks, palabra que querían mantener por ser precisamente la esencia del juego. Y así en 2006 se lanza oficialmente a todo público. Pero como dato extra en esta parte, en ese mismo año aparecerían 2 elementos que definirían lo que vendría en un futuro: el sistema multijugador persistente y su moneda que todos conocemos actualmente como Robux. A partir de ese momento, Roblox dejó de ser un proyecto educativo y empezó a transformarse en una economía digital cerrada, donde el tiempo invertido, la creatividad y la interacción social podían traducirse en estatus y visibilidad en este mundo virtual. Tengo 3 años. Durante sus primeros años, Roblox fue algo muy de nicho, ya que no era bonito y definitivamente no era para nada amigable o intuitivo con muchos usuarios nuevos. Así que, como se podrán dar cuenta, Roblox realmente no competía con los videojuegos tradicionales de la época. Mientras otros estudios apostaban por gráficos cada vez más realistas, el juego se mantenía fiel a su estética de bloques rígidos, personajes inexpresivos y animaciones torpes. Pero ahí estaba la trampa, esa simplicidad lo hacía
parecía accesible y fácilmente modificable, porque cualquiera con una computadora modesta y algo de tiempo podía crear algo dentro de Roblox. Y esa capacidad, sumado a que poco a poco Roblox se hizo más fácil y amigable de usar, generó que la plataforma empezase a atraer un público muy específico, niños y adolescentes con acceso temprano a internet y con pocas barreras para empezar. Esto era un plus para todas las partes involucradas porque Roblox no exigía saber programar de entrada, pero ofrecía la posibilidad de aprender y generar contenido para el juego, y así se introdujo Lua como lenguaje de scripting, permitiendo que los usuarios más dedicados crearan mecánicas complejas, sistemas de recompensa, minijuegos y experiencias completas dentro del ecosistema. Y es aquí donde ocurre algo bastante importante y que muchas veces se pasa por alto. Roblox externaliza casi todo su contenido, porque a diferencia de otras compañías, Roblox no crea los juegos, o bueno, las experiencias que se juegan en su plataforma. Los crean los usuarios, y esto para los administrativos es lo mejor porque la empresa solo provee el marco técnico, los servidores, las reglas básicas y el sistema económico sin asumir los costos creativos ni la responsabilidad directa sobre lo que ocurría dentro de cada experiencia, claramente sumando las cosas ilegales que pueda y ocurran dentro de estas. Durante ese lapso de tiempo, Roblox empezó a consolidarse más como una red social disfrazada de videojuego, más que nada por cada tema que salía dentro de las experiencias de la plataforma, y más en aquellas donde los usuarios no solo jugaban o vivían el momento, sino en aquellos donde chateaban, se vestían, se reconocían entre nombres de usuario y hasta construían identidades digitales persistentes, lo que daría cabida lentamente a temas de jerarquía, algo así como los fenómenos que vivimos en la vida real. Con esto me refiero a cuando una prenda o marca costosa te hace sentir poder o te hace sentir superior por encima de otras personas, o muchísimo peor, usar la edad como factor para ponerse por encima de personas más jóvenes y abusar de su confianza, así como ya ha pasado varias veces en el sitio, pero ya llegaremos allá. En 2013, tras la muerte de Eric Castle, nada más quedaría David Baszucki como la figura central del proyecto, algo que como en todo cambio trajo sus cosas buenas y a su vez unas cuantas peligrosas, cuanto menos. Bajo su liderazgo, Roblox aceleró su expansión a través de mejoras hacia su infraestructura y así empezó a presentarse ante inversionistas no como un videojuego, sino como una plataforma del futuro y como un espacio donde los niños no solo jugaban, sino que aprendían a crear, programar y emprender. Claro, esto también a manera de evitar legalmente el uso de la palabra juego por las consecuencias y deberes legales a asumir por presentarse como uno, y que es lo que ha salvado muchas veces al sitio. El primer caso de varios que tocaré en el video es el reportaje hecho por Bloomberg que cité anteriormente, ya que este es uno de los más densos en cuanto a lo que ha sucedido dentro de la plataforma por culpa de su normativa tan laxa y de permitir que hayan acercamientos indebidos en esta. El reportaje abre con una historia concreta, la de Dr. Rufatnik, o para efectos prácticos del video, Doc. Un desarrollador popular y carismático que además era alguien que dentro de Roblox no era un usuario cualquiera, sino una figura en varios espacios, por lo que estarán infiriendo para dónde va el tema. Aquí debo hacer la aclaración de que el artículo quiere dejar de manera explícita desde el inicio que el problema no se limita a depredadores escondidos en rincones oscuros, sino que puede existir a plena luz dentro de la economía creativa que Roblox promueve y celebra. Doc no era un fantasma, ya que como explica el artículo, este tenía seguidores y prestigio, además de algo de poder y dentro de todo lo peor posible del caso, tenía acceso directo a niños que lo admiraban. A fin de cuentas, su humor y la típica actitud antisistema eran parte del personaje. Igual que acá en el canal, pero tranquilos, acá no va a pasar nada de eso, ¿sí? Yo odio a los niños. Y aquí Bloomberg introduce una de las ideas centrales del reportaje, la normalización progresiva que aparece en espacios donde, por ejemplo, las bromas pasan primero como chistes para después convertirse en algo cotidiano dentro del canal, o peor aún, un tema incómodo que algunos notan y otros defienden. Pero no es lo único que se expone en el tema, ya que uno de los casos más desgarradores citados por Bloomberg es el de una niña que fue contactada a través del juego y que terminó siendo víctima de un secuestro físico tras meses de manipulación digital. El reportaje subraya cómo los abusadores utilizan el sistema de amigos de Roblox para crear una burbuja de confianza, y al estar en la lista de amigos del menor, el algoritmo deja de marcar los mensajes como sospechosos con la misma rigurosidad.
lo he castigado. Es una vulnerabilidad técnica que la empresa conoce hace muchos años, pero que ha decidido no cerrar porque, de nuevo, Limitar la capacidad de hacer amigos reduciría la retención de los usuarios. y es aquí donde la crítica e investigaciones externas se vuelven personales. Porque al final de cuentas, Roblox es una nación digital sin ley, pero con un banco central muy activo, ya que se quedan con el 70% de las ganancias de desarrolladores menores de edad. Pero la cosa es que cuando esos mismos menores son acosados en sus plataformas, la única respuesta que tienen es un correo automatizado diciendo: lamentamos la situación. Y que también el usuario debe ser más cuidadoso, como lamentablemente hemos visto en este apartado. Y para terminar esta parte, si creen que esto es solo un problema de bots malos, hablemos del factor humano en la cima. El artículo de Bloomberg también pone en jaque la respuesta corporativa ante las pruebas presentadas por los periodistas. Más que nada porque la empresa respondió a gran parte de lo mostrado en el artículo con comunicados genéricos sobre sus sólidos sistemas de seguridad. Sin embargo, la realidad de los arrestos y las condenas judiciales en estados como Florida o California dicen lo contrario. Bloomberg expone que Roblox ha sido utilizado para facilitar reuniones físicas en hoteles y parques donde los menores llegaban engañados creyendo que conocerían a un amigo del juego, que les daría Robux infinitos o siquiera un rato de diversión entre menores en la vida real. Y la mayoría de veces con excusas tan simples como la que daría un niño al decir: oye, vamos al parque a patear una pelota. Obviamente, como ya estamos acostumbrados en este canal, estas simplemente son excusas para cazar menores que de alguna manera, y una muy enfermiza, se ha profesionalizado con el tiempo. Tanto así que se han encontrado foros externos al juego donde adultos comparten información sobre los juegos donde se encuentran los niños más ingenuos o más fáciles de manipular. Es una locura. Pero todo lo relacionado con el caso Bloomberg no se queda allí, ya que en noviembre de 2025, sí, hace muy poco realmente, el CEO de Roblox sería entrevistado por medios por todo lo relacionado a la plataforma en el último tiempo. Y teniendo espacio para defenderse y de paso limpiar un poco el nombre de su creación, no hizo absolutamente nada de eso. Y se tiró aún más mierda. En varias entrevistas se le preguntaba más que nada por cómo era el filtro y la seguridad para un sitio cuyo gran mercado es la gente menor de edad. Solo que al principio David Baszucki era evasivo o respondía con el tono administrativo de toda la vida, hasta que tropezó y no solo sorprendió por su elección de palabras, sino por lo que reveló de la mentalidad corporativa en la plataforma. Más que nada porque no describió la presencia de la plataforma como un problema urgente, sino como una oportunidad para la seguridad del sitio. Voy a repetir eso un momento. Déjenme pensar un momento. Según la lógica del CEO de Roblox, la presencia de depredadores en su propio juego es una oportunidad para innovar en sistemas de comunicación segura. Es como decir que incendiar un hospital lleno de enfermos es una gran oportunidad para probar los nuevos extintores, por más de que todos se mueran dentro. Es increíble que hice ese chiste con un Pokémon de fuego en la mano. Qué increíble. Luego ¿por qué me comentan? No hagas esos chistes. Ya me di cuenta por qué, perdón. La entrevista se volvió tan tensa y bizarra que en un momento de frustración visible, Baszucki empezó a interrumpir a los anfitriones e incluso intentó chocar los 5 sarcásticamente con ellos, quejándose de que él pensaba que iban a hablar de cosas divertidas y no de, ya saben, la seguridad básica de los niños. Yeah. Good. So you're aligning with what we did. High five. But I've also been covering social networks. Thank you for supporting. Pero la polémica no se quedó solo en esa frase, porque en el sumario de las entrevistas que tuvo, Baszucki defendió la introducción de nuevas herramientas tecnológicas como la verificación de edad mediante reconocimiento facial y filtros de inteligencia artificial, asegurando que estas representan el futuro del enfoque de moderación de la plataforma, volviendo a sonar más como estrategia de marketing que algo real, porque aunque tecnologías de detección automática puedan ayudar, no abordan el núcleo del problema con su plataforma, la capacidad de adultos para evadir filtros y comunicarse con niños en espacios no supervisados y poder o acosarlos sin que alguien les diga o haga algo. Para demostrar el punto de que la moderación siempre ha sido un problema en Roblox, no es necesario irse hasta 2010 o algo, tan solo con irnos hasta 2017 tenemos un ejemplo totalmente asqueroso.
Ese momento de la historia de la plataforma era muy diferente al Roblox actual, no solo por los años que han pasado, sino también porque en ese momento Roblox mantenía un montón de foros públicos abiertos con millones de personas, donde intercambiaban ideas, memes, preguntas y a veces sí contenido inapropiado, como en este caso. En octubre de ese año, Roblox operaba esos foros como un espacio comunitario abierto, sin las restricciones de edad ni filtros tan sofisticados como son los de hoy en día. Y por ende, los subforos en ese momento eran espacios donde simplemente la gente entraba a debatir sobre las experiencias del juego o ayudar a otros, simplemente, pero también espacios donde cualquier usuario con la malicia suficiente podía compartir enlaces o imágenes que no tenían nada que ver con eso. Y fue en uno de esos foros que en una cuenta identificada como Jared Poggy 123 Cava publicó un enlace que al hacer clic redirigía a un archivo en The Wayback Machine, el archivador de páginas web de la Internet Archive, enlace que en ese momento mostraba contenido ilegal de abuso sexual infantil. Esa sola publicación alcanzó rápidamente la parte superior del foro, lo que significa que durante aproximadamente 30 minutos estuvo visible para cualquier usuario que navegaba la plataforma, incluidos miles de niños y adolescentes que regularmente utilizaban Roblox y sus foros como un espacio de comunidad, llenándose de comentarios sobre lo asqueroso que era esto y cómo ningún moderador quitaba el contenido de una vez, volviendo esa media hora un calvario para muchas personas. De lo que se ha podido recabar a través de la Roblox Wiki y de uno que otro portal extra es que las repercusiones fueron múltiples y para muchos veteranos de la comunidad, la publicación de ese enlace fue el episodio que aceleró la eliminación completa de los foros públicos de Roblox. Una decisión que antes era impensable en un espacio que se presentaba como centralizado en la comunidad y en la que podían compartir y disfrutar su gusto por la plataforma. Pero bueno, le estamos pidiendo mucho a Roblox, creo. El cierre de los foros fue anunciado en diciembre de 2017, bajo la justificación de que Roblox quería un espacio más seguro y más controlado, alineado con su base de usuarios predominante: los jóvenes. Ese simplemente fue otro clavo en el ataúd del sitio y de su credibilidad actual. Y si hablamos de polémicas que le han costado la credibilidad a Roblox en la actualidad, bueno, Schlep es un creador de contenido relativamente grande dentro del nicho de Roblox. El tema con él es que a los ojos de la empresa y de muchas personas que seguían o siguen su contenido, él no era un playtuber tradicional. No hacía gameplays casuales ni contenido netamente infantil, sino que se movía en una zona incómoda para Roblox. Y es que durante meses, Schlep se dedicó a documentar conversaciones y perfiles que según él correspondían a adultos que usaban Roblox para interactuar con menores de manera inapropiada y posteriormente en otras redes. El método de Schlep para poder hacer todo esto era bastante simple, aunque bueno, era porque ya no sube video hace mucho tiempo, pero dentro de todo a la vez era algo polémico. Usaba cuentas señuelo simulando ser menor, así detectaba a usuarios que iniciaban conversaciones sexuales, que pedían mover la conversación a otras redes sociales o intentaban generar vínculos emocionales claramente inapropiados. Pero bueno, cuando esto pasaba, Schlep recopilaba imágenes, conversaciones, videos, audios, todo lo que podía, grababa todas las interacciones y a veces hasta decía que trabajaba con grupos externos que le ayudaban a pasar toda esta información a las autoridades. Aunque de esto último no se ha podido encontrar mayor información, así que si quieren creerle, creen, o si no, no me crean. No me importa. Durante 2024 y 2025, el contenido de Schlep empezó a ganar muchísima visibilidad. Esto no tanto porque Roblox lo promoviese o algo, sino porque tocaba una fibra muy sensible y estaba dentro de lo que un montón de padres, jugadores adultos, personas con cierto conocimiento en estos casos y periodistas digitales o youtubers aparte de él ya sabían, lo que provocaba que cada video suyo fuera compartido como prueba de que el problema no era anecdótico ni excepcional, sino que estaba llegando a unos límites que nada más se podía decir que Roblox mismo fomentaba esos comportamientos, algo que con las declaraciones anteriores que vimos del CEO podemos casi que asegurar. Lo que pasó fue que después Roblox no contestó con comunicados públicos inmediatos, ni con cambios visibles en su sistema de moderación. Los tipos ni siquiera pidieron disculpas por algunos de los casos presentados. Pero ¿quieren saber qué es lo más gracioso de todo el caso? Diles.
Diles lo más gracioso. Es que lo único que pasó fue el baneo total de Schlepp. Sí, la persona que los exponía a los demás. Y no solo le banearon todas sus cuentas por las que fingía sus personalidades de menores, sino que también le llegó una carta legal. Ya, sí, Roblox, tú no eres Nintendo, ya no eres Nintendo para hacer estas cosas. Pero bueno, sigo. Roblox le mandó una carta formal para que dejara de hacer este contenido relacionado con su plataforma y dejen de encontrarles cosas. Roblox justificó su decisión diciendo que Schlepp violaba los términos de su plataforma y técnicamente no estaban mintiendo, eso sí. El uso de cuentas falsas, la simulación de menores, la recopilación y difusión de conversaciones privadas, el incentivo de mover interacciones y conversaciones a otra plataforma, sí son violaciones claras a las reglas de Roblox. El problema es que esas mismas reglas no han impedido que el grooming deje de darse en su juego. Y sé gente que no les gusta que mencione cosas muy fuertes, pero ¿qué prefieren ustedes? Respóndanme en los comentarios. ¿Que violen las reglas de un juego o que violen niños? Yo ahí veo que uno pesa más que otro. Schlepp respondió, obviamente lo iba a hacer, y por eso publicó videos y comunicados defendiendo su trabajo. En estos aseguró que nunca actuó solo por show, por espectáculo, sino que él sí había colaborado con autoridades y que su intención siempre fue proteger a los menores. Y de paso, también acusó a Roblox de solo actuar cuando el problema ya se hizo tan visible que ya no podían ocultarlo. Lo único que personalmente me deja este tema es que Roblox funciona bajo una lógica donde la imagen pública y la estabilidad financiera pesan más que la prevención real, y donde el problema no es que existan depredadores, sino que alguien los haga visibles de una forma que no puede controlarse, lo que ha pasado casi todos estos años, y por más que han intentado, esa mancha nunca podrá borrarse. El último caso del que hablaré hoy es el de Spawnism, una secta que nació como una broma interna que se repitió demasiadas veces hasta que dejó de serlo. Primero, porque nació en un entorno donde la mayoría de los usuarios, como hemos visto en el video, son niños, pero en esta parte de casos hay un detalle más importante. Esto sucedió en un espacio de la plataforma donde el roleplay es una constante y donde las reglas sociales se negocian en tiempo real dentro de servidores privados, por lo que bastó con tomar una mecánica básica del juego y cargarla de un significado. El spawn, en términos simples, es el punto donde apareces al entrar a un servidor o experiencia en Roblox. Es más o menos el punto de inicio que funciona como un espacio funcional y neutro, diseñado para durar segundos, pero en ciertos servidores, más que nada en el minijuego de Forsaken o Forsaken o no sé cómo se dice eso, de donde viene una religión que sí se tomaba en serio lo de aparecer o reaparecer en un punto. Ese lugar de aparición empezó a adquirir tonalidades. Como dije antes, el spawn dejó de ser solo un lugar físico y empezó a convertirse en una especie de centro moral y hasta de adoración total. Por ejemplo, cada usuario que se metía en el roleplay sabía que para rendirle tributo a la deidad propia del círculo de respawn, este debía sacrificar a un ser querido para tener una segunda vida. Todo esto claramente dentro del juego, o bueno, eso era hasta hace poco. Hace unos meses empezó a saber de casos de niños de 14 y 15 años que empezaron a hacerse autolesiones en general y hasta a cortar partes del cuerpo para comérselas. Todo esto en nombre de la deidad del respawn llamada Forsaken, o como sea que se pronuncie, no sé, la pongo acá en pantalla porque Forsaken, Alberto. De hecho, también todo esto empezó porque un usuario llamado Chessball se autodenominó como el profeta del spawn en la tierra y creó un server llamado la Iglesia del Spawnismo. Y si me preguntan a mí, algo muy sectario y muy coercitivo. Justamente como le hablé en mi video de sectas, las peores sectas del mundo, vayan a verlo, es muy bueno. En el servidor de Discord que creó para su iglesia obligaba a las personas a hacerse cutscenes o demostrar lealtad tanto a la iglesia como a su profeta, además de coaccionar a muchos usuarios para que buscaran más personas para unirlas a esta secta digital que se estaban creando. Lo más preocupante del caso es que Chessball hizo que una de las personas metidas en esta secta se
a la vida, sintiendo nada de culpa y solo dando una información básica sobre el tema. Estaba logrando convencer y hasta usar a miles para tenerlos de carnada para sus fechorías y crímenes. Hermano realmente dijo crímenes. ¡Crímenes! No, lo que tenías que robar era un diccionario. Que iban desde la acoso y la manipulación, la idea de la secta era nada más la de obtener un amplio grupo de fieles a quienes dañar de las maneras más retorcidas y macabras posibles. Solo que Chessbold y los demás administradores no contaban con que ya estaban siendo investigados por muchas personas y hasta por el FBI, resultando en sus doxeos y en la publicación de archivos o videos donde mostraban sus fetiches sin más frente a menores. Habiendo inclusive un video donde el padre de Chessbold lo encara por compartir esos gustos por internet. Roblox como plataforma tiene muchas falencias que se podrían solventar a través de una moderación mejor y un entendimiento de su mundo, de todo lo que han creado a través de los años. No se puede dejar todo a manos de una IA y de un CEO que solo aspira a ver réditos económicos mientras la seguridad de sus usuarios se ve comprometida. Esta plataforma, si somos honestos, tiene el potencial de cambiar generaciones completas, porque es el primer acceso de muchos niños y adolescentes a un mundo que desconocen. Y si se pudiera mejorar muchos temas de seguridad, tal vez no habrían más schleps demostrando lo dañada que está la plataforma, o mejor aún, sería imposible que se rehaga una secta como el spawnismo. Para finalizar con el video, claro que sé que han habido casos mucho peores en la historia de Roblox, como el reclutamiento de menores para grupos y otras actividades ilegales, o la invitación a grupos de personas que solo buscan dañar a los demás mediante la plataforma y en la vida real, usando a Roblox como una especie de semillero. Pero por cuestiones de evitarme problemas con estas personas y comprometer este video, no los mencionaré acá. Pero tranquilos, si quieren ver la versión sin censura y con algunos casos extra, pueden pagar la suscripción a la membresía del canal y ahí lo tendrán. Más que nada por seguridad mía. Así que eso, gracias a todos por ver el video, gracias a los miembros del canal, especialmente a Connie, Sir Vlad, Pug, Nani, Bonnie, Sao Sao, Brunolder, Ale Tears y Juru Corby, que apoyan el sueño. Suscríbanse, dejen un like y comenten lo que sea para que les dé un corazón. Tienen todas mis redes en la descripción. Despídanse del protagonista del video y nos vemos en la próxima.